del más allá. Corrían los años 70. En el puerto de Acapulco se estaban escuchando muchas noticias acerca de unos marineros que en sus travesías en alta mar habían capturado una sirena. Era una noticia que no solo se escuchaba en radio, sino que incluso habría salido en la publicación de algún periódico y, como este tipo de noticias no eran raras en el puerto, la gente la tomaba como cierta casi de inmediato. A este ser lo habían capturado vivo, por lo que los marineros lo mostraban orgullosos en el muelle, aunque en ningún momento la noticia mencionaba ni el nombre del muelle ni la ubicación. De todas formas, en esos años eso era lo de menos. Los medios informaban. Existen las sirenas. Realmente la noticia era que tenían una sirena viva en Acapulco, y así como en la nota de que Estados Unidos generaba tormentas y terremotos a propósito de nuestro país, México, nadie puso objeciones o trató de seguir una investigación. Estos son eventos sobrenaturales, contados o experimentados por familiares, amigos y por mí mismo. La elección final queda a tu discreción. Sirenas. Uno de los datos impactantes sobre esta criatura era que, al contrario de lo que la creencia popular consideraba, la sirena no era un ser bello, no era la mujer de nuestros sueños con cola de pescado bajo la cadera. Parecía un monstruo. Así se leía en el periódico. Pero eso no podía ser cierto. Las sirenas eran bellas, sexys. Eran parte de mis sueños de adolescencia. Aunque en este tiempo era solo un niño todavía. Aunque el periódico no tenía foto, obviamente, con solo la lectura, el insomnio me dominaba. Y, repito, mi imaginación hacía el resto. Desde la terraza de nuestra casa, la cual estaba en un cerro, se podía ver perfectamente la bahía de Acapulco, una vista maravillosa que jamás me cansó, tanto con el cielo limpio como nublado o muy lluvioso. Era hermoso observar la bahía a lo lejos. Los grandes edificios de los hoteles tratando de cubrir el mar de la vista de los lugareños, las nubes cubriendo siempre el cielo, la lluvia tocando puerto e incluso algunas luces a mitad de la noche que se movían de manera errática tanto en el mar como en el manto celeste, era mi visión de casi todos los días. Recargado en el barandal, imaginaba a la sirena y lo padre que sería respirar bajo el agua, nadar hacia la oscuridad del océano y perderme en la nada. Debo de confesar que siempre me ha dado miedo sentir el agua fría en mis pies cuando floto en el mar, señal de que me encuentro en mar abierto. Esto es gracias a las películas de terror y a la película Tiburón. El temor a la sensación de que algo que no veo roce mis piernas o me jale hacia el fondo marino me embargaba. Este temor se hizo presente un día cuando, en la laguna que se encuentra enfrente de Pie de la Cuesta, al estar buceando y abrir los ojos dentro de ella, pude ver una mano descarnada que buscaba tocarme y salí espantado. No volví a meterme por ese día. Creo que por ello nunca tomé clases de buceo profundo, aunque me fascina siempre ir contra mis miedos y aventurarme a lo desconocido. Enfrentarme siempre a aquello que me atemoriza, como también lo son las alturas. Por ello es que mientras más me acerco a la orilla de un techo, más me atrae el hacerlo. El vivir cerca del mar no implicaba que pasáramos todos los días nadando, ni todos los fines de semana yendo a la playa. Realmente no íbamos mucho. Las salidas eran más a comer o a conocer lugares cerca de Acapulco, ya que a mi padre le encantaba manejar en carretera, al igual que a mí. Aprovecho esto para comentar que las personas que vivimos cerca del mar
Estamos acostumbrados a abrir los ojos bajo el agua y no nos molesta. Nos acostumbramos, no nos arde, pero la visión realmente es muy limitada debido a la turbiedad del agua. Sin embargo, tenemos mejor visión que aquellos que solo están acostumbrados a abrir los ojos en aguas cloradas de las albercas. La diferencia con el uso de un visor es que con el visor el campo de visión se amplía tanto a la distancia como periféricamente. Asimismo se ve con un poco más de claridad. El ser humano siempre ha querido encontrar otros tipos de vida en otros tipos de mundos y también dentro de nuestro propio planeta, investigando aquellos lugares desconocidos, incluyendo el fondo del mar, para poder probar la existencia de aquellos seres mitológicos que, se dice, poblaban antes que los seres humanos, o en los inicios de estos en las planicies terrenales. Actualmente canales serios han caído en el juego de los, entre comillas, descubrimientos de seres mitológicos, afirmando que la existencia de los dragones, sirenas, gigantes, etc. es real e incluso presentan, entre comillas, pruebas contundentes que respaldan sus noticias, aunque muchas de ellas son desacreditadas incluso por los protagonistas de dichos encuentros. Así, tenemos fotografías y videos de sirenas encontradas en las playas, muertas, heridas e incluso vivas, nadando hacia el fondo del océano, donde algunos buzos, gracias a la tecnología, las han captado mientras se encuentran en el lecho marino, pasando a su lado a gran velocidad, una de ellas posando incluso su mano, con membranas entre los dedos, en el cristal de un submarino. Mitos o realidades, verdad o ficción. En lo personal, dentro de lo paranormal que me ha ocurrido en mi vida, no puedo asegurar que sea una u otra cosa, pero lo que sí puedo decir es que en mi infancia, precisamente en el tiempo en que salió la noticia de que los marineros habían atrapado la sirena y que, por alguna extraña circunstancia, aumentó considerablemente el avistamiento de ellas en el puerto, mis hermanos y yo tuvimos una experiencia con este tipo de seres. Recordando que no veíamos como algo extraordinario este tipo de situaciones, debido a la cultura y creencias de los guerrerenses, estábamos seguros de que ya muchas personas habían visto a estos seres quienes, según la creencia popular, se llevaban a los bebés de las lanchas y de las playas. Se decía que una ola llegaba y cubría a los bebés, mientras que las sirenas, escondidas en el agua, los jalaban y se los llevaban hasta el fondo del mar, para convertirlos en sirenas o tritones, dándoles el poder de respirar bajo el agua, aunque en algunas versiones extremas se los comían. La noticia era tendencia en Acapulco y los alrededores, tanto que cuando paseábamos en las lanchas con fondo de cristal, poníamos muchísima atención en el fondo del mar tratando de ver, junto con mis hermanos, el vestigio de lo que pudiera ser una sirena o un tritón. Incluso en algunas ocasiones nos parecía descubrir una cola de sirena alejándose a toda prisa de nosotros, o una mano o un cabello de sirena escondiéndose en el fondo del mar, sobre todo cuando pasábamos por encima de la Virgen sumergida en el camino que nos conducía hacia la isla Roqueta. Durante mucho tiempo estuvimos tratando de encontrar sirenas, con nuestra vista, claro, ya que sí nos daba miedo encontrarnos con una, y el no saber qué podría pasar nos atemorizaba aún más. Aunque claro, en nuestra imaginación las sirenas eran mujeres bellas, con el cabello largo, cubriendo los pezones de sus pechos, todas con una excelente silueta femenina, cintura esbelta y facciones muy bellas. Yo las imaginaba blancas, con el cabello rubio y ojos claros. También las buscábamos cuando nos llevaban al Yate Fiesta o al Bonanza a dar una vuelta por la bahía, con toda la comida, bebida y música incluida.
No nos fijábamos tanto en los delfines que a veces nos acompañaban en el viaje, o en el pez vela o pez espada que de pronto saltaban, sobre todo en Puerto Marqués. En ese tiempo abundaban. Como decía anteriormente, no era muy seguido que fuéramos a nadar a la playa. A veces mi padre nos levantaba temprano el sábado o el domingo y nos decía que nos apuráramos porque íbamos a tomar un refresco. El refresco lo terminábamos tomando en Petatlán, Chilpancingo, Barra Vieja, etc. Dentro de Acapulco había una playita escondida que nos gustaba mucho frecuentar, ya que estaba por el club de yates y en un lugar en el malecón donde, recuerdo, vendían unos tacos de bistec muy ricos. Nosotros le llamábamos a esa playita Playa Escondida o Playa Honda. Era pasando un astillero. No sé si así se llamaba en ese entonces, pero era genial, ya que solo nosotros nos encontrábamos en ella. Incluso a veces mi padre llevaba un asador para, como buen tamaulipeco, asar carne ahí, sin que nadie nos molestara o molestáramos a nadie. Con el tiempo, esta playa se fue descubriendo. Una playa chiquita, limpia y de agua transparente, hasta que, debido a la cantidad de personas que acudían, nosotros dejamos de ir. A mi padre casi nunca lo vi meterse al mar a nadar. Realmente siempre iba de pantalón y zapatos, o a veces de pantalón y chanclas, pero no se metía a nadar. En una de las visitas a esta playa descubrimos el porqué. Ese domingo nos levantamos a las 7 de la mañana y salimos casi a mediodía. Llevábamos un asador pequeño, pasamos a comprar carne a unas tiendas llamadas Blanco, una tienda departamental famosa en Acapulco, la cual ya no existe y que me encantaba porque su aire acondicionado tenía un olor maravilloso en el estacionamiento, un olor medio húmedo, aguardado, misterioso, de un lugar oscuro, solo y hasta tétrico. Hasta la fecha esa sensación y ese olor los he encontrado en cuevas en Tepoztlán y lugares abandonados, lo que me trae ese sentimiento y hace que me ponga la piel de gallina. Llegamos a la playa y, como niños, no nos interesó tanto comer. Nos metimos de inmediato al mar, aunque no sabíamos nadar muy bien. Sí estábamos acostumbrados a nadar en el mar, muy distinto a nadar en las aguas calmadas de una alberca. Ahí estuvimos por mucho tiempo, jugando, nadando, corriendo. Mi madre se metió al mar a cuidarnos más que a disfrutar, y nosotros no le poníamos realmente atención a ella. Incluso mi hermana nos estaba presumiendo cuánto tiempo aguantaba con su cabeza bajo el agua sin respirar. No muy lejos pasaban las lanchas y los yates con locales y turistas. En esta playa, más que arena, había piedras lisas muy parecidas a las piedras de río. Estar en el mar divirtiéndonos era lo nuestro. Nuestros padres nos llamaron a comer y, como todos los niños de nuestra edad, preferimos 1000 veces seguir nadando, porque sabíamos que al comer no podríamos meternos al agua durante 1 hora, ya que nos podía dar un calambre y podíamos ahogarnos. Así que hicimos caso omiso al primer llamado y no quisimos salirnos del agua. El segundo llamado fue más una amenaza, y una amenaza en aquellos tiempos significaba una chancliza o cintarazos si no obedecíamos, por lo cual decidimos hacerle caso a nuestros padres e ir a comer una deliciosa carne asada con frijoles charros calentados en la parrilla. Comimos con prisa, para ver si así se tardaba menos tiempo en bajar la comida y podíamos meternos de nuevo al mar. Pero la orden era clara: no nos podíamos meter al agua en 1 hora, así que solo podíamos, a lo mucho, sentarnos en la orilla de la playa para que el agua mojara nuestras piernas. Le hicimos caso a nuestros padres, a medias, porque nos metimos un poco más en el mar, chicos rebeldes. Mientras tanto, mamá convencía a papá para que se metiera un rato al mar, que disfrutara, al cabo que sus hijos no se iban a meter al agua en una media hora,
así que no habría por qué preocuparse. Podría disfrutar del océano por un largo tiempo. Mi padre aceptó al final y se metió a disfrutar de esa playa que tanto nos gustaba. Desde la orilla lo veíamos ahí como un papá de respeto, pantalones arremangados y con una playera blanca que le cubría su delgado torso. Mientras platicábamos probablemente de nuestros sueños e ilusiones, sentados los tres hermanos a la orilla de la playa y las olas bañaban nuestras piernas, no nos dimos cuenta de una ola que llegó de improviso. Una ola grande, a diferencia de las que normalmente llegaban a esa playita, que eran olas muy pequeñas tipo lago o laguna. Esta ola se parecía a las que llegaban a las playas costeras de Acapulco. Era grande y a pesar de eso, nunca la vimos venir, porque además era una sola ola. Como era de imaginarse, la ola nos tomó por sorpresa. Desprevenidos a los tres hermanos, nos cubrió por completo. Estábamos bajo el agua y sentimos que nos jalaba mar adentro. No podíamos sacar la cabeza del agua para tomar una bocanada de aire. Sí, no era imaginación. Sentí en mis pantorrillas que algo o alguien me estaban jalando y de inmediato, según platiqué con mis hermanos más adelante, abrimos los ojos ya que todos sentimos lo mismo y lo que vimos nos asustó mucho. ¿Podrán mis hermanos ver lo que yo estoy viendo en este momento? Unas manos nos estaban jalando hacia mar abierto. Eran manos y brazos. El rostro no lo vimos bien por la turbiedad del agua, por la ola. En un momento supimos que no íbamos a salir del agua, que ese ente que nos había atrapado no nos iba a soltar. Estábamos resignados. Tantas cosas pensamos en ese momento: si era una sirena, si nos íbamos a ahogar, si nos llevaría a una ciudad submarina, cómo cambiarían nuestros cuerpos, seríamos tritones y sirenas, qué maravillas u horrores nos encontraríamos en el fondo del mar. ¿Se podría ver algo en lo más profundo? Claro que sí, las sirenas veían con mucha claridad bajo el agua. Es increíble la velocidad a la que pasan nuestros pensamientos y, como bien dicen, toda nuestra vida puede pasar ante nuestros ojos en un solo segundo. Y en ese instante en que ya toda esperanza nos abandonó, en que aceptamos nuestro destino de conocer a Poseidón, algo o alguien nos jaló en sentido contrario. La fuerza de la corriente del mar o del ser era comparable con la que evitaba que nos siguiera arrastrando. Era mi papá, que sin saber de dónde sacaba fuerzas luchaba para poder arrebatarnos a los tres al mismo tiempo de esas manos que solo nosotros veíamos y sentíamos. Él nunca se enteró de aquello que vimos nosotros, o a lo mejor lo intuyó. Por ello es que, de alguna manera, sacó fuerza de flaqueza y pudo contrarrestar la fuerza titánica que luchaba por llevarnos al fondo del mar. Todo empapado, mezcla de agua y sudor, mi padre logró sacarnos del agua. Se le veía desencajado, pálido. Podría decirse que el esfuerzo fue máximo, o siendo un poco conspirativo, que alcanzó a ver algo dentro del agua que le impulsó a dar el máximo de sí para poder salvar a sus crías. Mi madre corrió hacia nosotros para comprobar que estuviéramos bien. Nos veía y nos acarició desde la cabeza hasta los pies, probablemente verificando que no nos faltara una parte de nuestro cuerpo. Lo que le oímos decir a nuestro padre en ese momento fue: por eso no me gusta meterme al mar. Siempre que lo hago, algo pasa. Sirenas.